Bien, vamos a dejar un poquito el tema del que venimos hablando, el tema político, el tema económico. Em, Aunque obviamente la inteligencia artificial incide en nuestra economía, en nuestra vida laboral, y cómo podemos darle cada vez más y mejor uso, cómo usan la inteligencia artificial las nuevas generaciones. Hablamos con Sebastián Di Domenica, especialista en el tema. Hola Sebastián, ¿cómo estás aquí, Nuria? Hola Nuria, ¿cómo estás? Un gusto hablar con... Y el uso que tienen las nuevas generaciones. Bueno, justamente en estos últimos días, en estas últimas semanas, estuvieron apareciendo una serie de encuestas e informes que reflejaron cómo es el uso de los más jóvenes de la inteligencia artificial. Y me parece que plantea datos muy interesantes. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, perfecto. Me- Perfecto, bueno. No, que te decía que efectivamente hay grandes diferencias entre el uso que tiene la generación más joven de los, digamos, del resto de las generaciones en el uso de la IA. Estamos hablando de dos relevamientos, uno que hizo la consultora laboral Randstad y otro que hizo la consultora de encuestas Gallup, ¿sí? Sobre el uso de la generación Z de la inteligencia artificial, ¿no? Recordemos que la generación Z es la generación de aquellos que tienen entre 15 y 25 años actualmente, son Ujú, los más jóvenes, ¿no? ujú. Estos jóvenes son los más, se podría decir que son los verdaderamente nativos digitales, son los que nacieron con ya existiendo Internet y que cuando tuvieron una edad, digamos 10 años, ya siendo niños, ya estaban muy vigentes los celulares tipo iPhone con pantalla completa y con acceso a Internet, ¿no? Son Ujú. los nativos digitales puros, los de la generación Z, los que tienen hoy entre 15 y 25 y que son los que están empezando a entrar al mercado laboral y son los que están en la universidad o ya terminando o empezando, ¿no? Sí. Es decir, son aquellas generaciones que están ingresando en toda la actividad productiva, ¿no? Y bueno, justamente esta generación es la que ni bien ingresó en la universidad o estando en sus inicios de la actividad laboral, se encontraron con la inteligencia artificial como una realidad y como una posibilidad de acceso desde los celulares, ¿no? Ujú. Bueno, las encuestas, estos informes que surgieron son con relación a esta generación y fueron contundentes los datos. Hay un 75% de gente de la generación Z que Ujú, ya está usando la inteligencia artificial en actividades laborales, ¿sí? ujú. Y hay un 79%, es decir, 8 de cada 10 aproximadamente, que ya usan la IA, ya sea para actividades laborales o para actividades personales. Es decir, que es una generación que utiliza muchísimo la inteligencia artificial, mucho más que la generación de los 40, de los 30 o de los 50, o incluso y mucho más de los 60 y 70, ¿no? Es decir, Claro. son los nativos digitales de la generación Z los que más utilizan la IA. Pero a mí me parece que hay el relevamiento, planteó algunos datos muy interesantes, porque por otro lado lo miran con optimismo a la inteligencia artificial, pero a su vez aceptan que les provoca mucha ansiedad, Ujú. ¿no? Es decir, que entiende que tiene una parte muy positiva y muy buena, pero que les provoca mucha ansiedad, dificultades o... Inteligencia artificial. Queríamos justa función del análisis sobre la generación Z y los últimos trabajos que hay en este sentido, saber cuáles son las diferencias entre la generación y las más adultas para lo que es la utilización de la inteligencia artificial. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya estamos de regreso. Sebastián, estamos con un poco de dificultad todavía con la comunicación. Hablamos con Sebastián Di Domenica, especialista en inteligencia artificial. Sebastián, te escuchaba sobre las diferencias con respecto de la generación Z y otros desafíos que
se plantean, teniendo en cuenta el contexto laboral y los cambios que se vienen. Vamos a recordar esto que dijiste, la generación Z es entre qué etapa y qué etapa, qué años, nacidos en... Es aproximadamente entre 15 y 25 años. Es decir, los que están en el colegio secundario y los que están en la universidad o que están ingresando en digamos, en las tareas laborales, ¿no? De 15 a 25 años aproximadamente. Es la generación Z, que como te decía yo, es la generación más, digamos, los puros nativos digitales. Además de esto, ¿cómo la usan de manera distinta ellos a nosotros? Bueno, justamente lo que te decía es que según las encuestas, hay un 75% de los jóvenes de la generación Z que lo utilizan para las actividades laborales, es decir, que le dan una utilidad laboral, ¿sí? Y hay un 55%, según señala la misma encuesta de Randstad, que lo utilizan en gran medida para abordar problemas de todo tipo, ya sea laborales o problemas de tipo personales. Es decir, que la tienen muy incorporada como una herramienta de mucha utilidad para su vida cotidiana, en gran medida para lo laboral, porque estamos hablando que hay un 75% que ya lo utilizan en la cuestión laboral. Igual te quiero señalar algunos puntos que me parecen súper valiosos del relevamiento, ¿sí? En primer lugar, tienen yo te comentaba que tienen mucha inquietud porque consideran que les genera mucha ansiedad la inteligencia artificial, es decir, que la usan mucho, pero tienen una mirada crítica también de esta tecnología, ¿sí? Por un lado, no le tienen plena confianza en la información que reciben de la inteligencia artificial y a su vez consideran que puede perjudicar la creatividad, es decir, que tienen una mirada crítica sobre la tecnología. A su vez, a nivel laboral, hay un 45%, según la encuesta de Randstad, que teman por lo que puedan generar en los trabajos la inteligencia artificial. Porque recordemos que hay un punto importante a tener en cuenta, que los trabajos juniors son los primeros que van a cambiar frente a la inteligencia artificial. Claro. Entonces, los trabajadores más jóvenes antes necesitaban algún tipo de capacidad para ingresar a un trabajo y hoy van a necesitar algo más, porque muchas de esas tareas puramente iniciales se empiezan a resolver de manera simple con inteligencia artificial. Entonces, por un lado, van a tener que ampliar un poco sus posibilidades de trabajo y, por supuesto, van a tener que saber usar muy bien la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ese nuevo escenario que se está planteando prácticamente, o digamos, en primer lugar o principalmente para los juniors, para los que ingresan a trabajar en empresas, entonces eso genera cierta inquietud en los más jóvenes porque ven que eso está pasando, ¿no? Y hay un 45% de jóvenes, según la encuesta de Randstad, que plantean inquietud frente al trabajo o frente a lo que va a pasar con sus primeros empleos, ¿no? Claro. Es decir, que claramente, y es correcta la inquietud, porque claramente van a tener que ampliar sus posibilidades o ampliar sus capacidades con relación a la inteligencia artificial para poder adaptarse a esos nuevos trabajos juniors que se van a empezar a generar en el marco de la inteligencia artificial. Bien. Sebastián, gracias por este contacto. Sí, dale, gracias Nuria, te mando porque muchos se nos saludos, corta mucho, ¿sabes? Gracias y buenas tardes para vos y para todos. Adiós, hasta luego, buenas tardes. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos.